Universidad de Panamá, Centro Regional de Colón. Facultad de Ciencias de la Educación, Licenciatura en Educación Preescolar. Asignatura Historia de Panamá en el Mundo Global, Magíster José Ángel Martínez Flores. Estudiantes: Gina Peterson y Ashira Villalobos. La globalización se puede definir como un proceso de convergencia mundial que engloba factores muy diferentes: tecnológicos, económicos, sociales, culturales, medioambientales y políticos. Como si de un monedero se tratara, la globalización incluye distintas monedas, cada una con su cara y su cruz. Por eso, hoy analizamos la globalización con sus ventajas y desventajas. Ventajas de la globalización. En la cara amable de la globalización se pueden encontrar las señales que caracterizan a las sociedades más modernas: integración y facilidad de las comunicaciones, libre movimiento de mercancía o expansión de los derechos humanos. Son signos de modernidad que definen a los países desarrollados y mejoran la vida de sus ciudadanos. Ventaja número 1. La extensión de la comunicación. Si hay un aspecto en el que se ha hecho visible la globalización, es el de las tecnologías de la comunicación. La interrupción y la consolidación de las redes sociales y la posibilidad de contactar en tiempo real con cualquier parte del planeta ha sido dos de sus claves. Esto también ha afectado a la percepción que el ciudadano tiene del mundo como un ente único. Para las personas del siglo XXI, la Tierra es la casa común y mucho más pequeña de lo que era antes para los humanos del siglo pasado. Ventaja número 2. Intercambio cultural. Este conocimiento compartido enriquece a todos, tanto en el ámbito de las ideas como en el económico. En la historia de la humanidad nunca ha habido mayor trasvase de valores culturales que en la actualidad. Este hecho plantea retos y debates, pero la multiculturalidad es una realidad en los países avanzados. Las grandes capitales del mundo tienen pequeños microcosmos identitarios en sus barrios y reflejan una nueva forma de convivencia entre las distintas culturas. Ventaja número 3. Desaparición de las fronteras económicas. La libre circulación de mercancías y capitales ha generado algunos impactos positivos para la economía global, aunque no siempre se han visto reflejados en la población. Que los mismos productos se pueden consumir en distintos países con las mismas características es uno de los símbolos de la globalización comercial. Ventaja número 4. Intercambio lingüístico. La permeabilidad cultural que favorece las redes sociales es uno de los factores que favorecen el intercambio lingüístico en todo el planeta. Otro es la aparición de las plataformas en línea que ofrecen series de televisión y que se han convertido en fenómenos culturales y globales. Estas plataformas que permiten el visionado en visión original con subtítulos son en gran avance para el conocimiento de otros idiomas en países como España, que solo tenían esta opción en casos aislados. Ventaja número 5. Extensión de los derechos humanos. Tampoco ha dejado de crecer la difusión de los valores y derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, firmada en el 1948. Esta declaración se ha ido completando con pactos y protocolos hasta conformarla con la Carta Internacional de los Derechos Humanos. La globalización funciona aquí de maneras principales como difusora de estos derechos y como instrumento de control frente a sus violaciones. Desventajas de la globalización. En la cara negativa del proceso de globalización está principalmente la uniformidad cultural
y la desigualdad económica. Resulta paradójico que se fomente un mismo estilo de vida global, cuando las diferencias en la calidad de vida son tan grandes, no solo entre países, sino dentro de cada uno de ellos. Desventaja número 1. Intervencionismo extranjero. Entre los problemas que algunos ven al proceso globalizador está una cierta disminución de la soberanía nacional. Como los países están tan interrelacionados en lo económico, social, político y cultural, cualquier desvío de las pautas generales es visto con recelo. Sin embargo, este intervencionismo no es malo ni bueno por sí mismo, simplemente es un rasgo característico de los nuevos tiempos. La bondad o maldad dependerá de las consecuencias. Desventaja número 2. Pérdida de la identidad nacional. También hay quien ve un peligro de pérdida de la identidad nacional, ya que las sociedades cada vez se parecen más entre sí con los mismos gustos culturales, modas, etc. Tal vez haya que situar el debate en si esas identidades nacionales son estáticas o si siempre han estado evolucionando. En este segundo caso, el problema estaría más en la uniformidad que en la transformación. Más que el cambio, lo que preocupa es que este cambio lleve a todos los países al mismo sitio o al mismo estilo de vida. Desventaja número 3. Declive de las lenguas minoritarias. Para las lenguas minoritarias sí que se ha detectado un riesgo real de desaparición o al menos de pérdida de influencia en su territorio. En la vida de una persona esto puede ser casi imperceptible, pero en el transcurso de varias generaciones puede darse una paulatina desaparición de muchas lenguas en todo el planeta. El problema de que una lengua desaparezca no es algo menor. La lengua es el máximo exponente de una cultura y su pérdida conlleva la desaparición de una identidad única e irreemplazable. Desventaja número 4. Aumento del desempleo en países desarrollados. Uno de los aspectos más criticados por los detractores de la globalización económica es la fuga de empresas nacionales a países donde los costes de producción son más bajos. Esta deslocalización ha tenido dos consecuencias perniciosas. Por un lado, al desaparecer los puestos de trabajo, se ha incrementado el paro en los países desarrollados y se abarata la mano de obra. Por otro lado, se ha precarizado los empleos y se han perdido derechos que formaban parte del llamado estado del bienestar. Desventaja número 5. Concentración del capital en grandes multinacionales. Una de las consecuencias del punto anterior es que han crecido las desigualdades, aumentando sus beneficios y sus posibilidades de competir. Las grandes multinacionales son las grandes vencedoras de este modelo de la globalización económica. Por el contrario, las pequeñas empresas nacionales y los profesionales autónomos han visto mermar sus ingresos y como consecuencia verse afectados por un desequilibrio económico. Por otra parte, los trabajadores han perdido la capacidad adquisitiva. Etapas o fases de la globalización. De 1870 a 1913, periodo en el que se promovió la movilidad de capitales gracias al patrón de oro. Además, los estados buscaban impulsar el empleo y se dio la expansión del comercio internacional. De 1913 a 1945, los países abandonaban el patrón oro y se volvían hacia la producción y distribución de bienes y servicios. Se fomenta en Europa la industria nacional. De 1945 a 1975 se da la creación del Banco Nacional y el Fondo Monetario Internacional. Fue un periodo de crecimiento económico. Y de 1975 a 1900 se amplió la presencia de empresas transnacionales y se fomenta un mercado mundial
más unificado. Además, se da un mejoramiento de las tecnologías. En la actualidad, el incremento de los procesos de integración económico debido a la formación de la Unión Europea y las áreas de libre comercio aumentó en movilización de los capitales. Primera fase de la globalización, fase de la internacionalización, del año 1492 al 1800. Hubo grandes descubrimientos geográficos y se crearon los grandes imperios coloniales. En América en el siglo XVI y en África y Asia en el siglo XIX. Todo esto gracias al desarrollo de la navegación europea. Se empezaron a expandir la población y culturas europeas alrededor del mundo, al igual que el comercio a larga distancia de metales preciosos, café, cacao, azúcar y manufacturas entre los metrópolis y sus colonias. Fase 2 de la globalización. Fase de la transnacionalización. Del 1800 a 2000. Se independizaron más de un centenar de estados gracias a los procesos de descolonización. Y muchas otras empresas fueron a esos países para ofrecer sus servicios y extraer sus recursos naturales y asimismo fabricar y vender sus productos. Consecuencia de integración global dirigida por empresas multinacionales. Las nuevas reducciones en costes de transporte, se restaura el patrón de comercio norte y sur, los malos resultados del proteccionismo en etapa previa presiona hacia la internalización. Fase 3 de la globalización. En esta fase se ha producido la revolución de los transportes y las comunicaciones que han impulsado con los movimientos de integración mundial que afectan mucho a la población. Las consecuencias. Primero, un gran grupo de países en vías de desarrollo pasan a ser competitivos en los mercados mundiales del comercio de manufacturas. Segundo, otros países en vías de desarrollo quedan crecientemente marginados de la economía mundial. Y tercero, los movimientos internacionales migratorios y de capital vuelven de nuevo a ser importantes. Fase número 4 de la globalización. La globalización apenas ha comenzado, pero ya estamos muy poco preparados para ella. Aferrarse a una nueva mentalidad obsoleta y llevar a cabo pequeños ajustes a nuestros procesos e instituciones existentes no será para nada suficiente. En cambio, debemos de rediseñar estos procesos e instituciones desde cero, con el propósito de poder aprovechar las nuevas oportunidades que nos esperan, mientras paralelamente evitamos el tipo de perturbaciones que presionamos hoy en día. A medida que desarrollamos un nuevo abordaje para dirigirnos hacia la nueva economía, debemos recordar que no estamos jugando un juego de suma cero. Esto es un tema de dicotomía, libre de comercio o proteccionismo, tecnologías o empleo, inmigración o protección de los ciudadanos, crecimiento o igualdad. Todas esas dicotomías son falsas y la podemos evitar desarrollando políticas que favorecen la palabra y haciendo que prevalezcan sobre lo permitido, que se irá tras la consecuencia de la totalidad de los intereses de la palabra. La globalización en Roma. La actividad expansionista romana supuso una globalización cultural importante. Roma, dice Mumford, fue la gran máquina de hacer salchichas que convirtió a las demás culturas, con toda su diversidad de forma y contenido en eslabones uniformes. Por ello, podemos decir que el incremento de variedad que genera la conexión entre la constelación de núcleos humanos que supuso el Imperio Romano, se produce la desorganización de otros sistemas culturales autóctonos no compatibles con el sistema central y que convierten con él de manera estructural un propio sistema. Las causas del declive y caída del Imperio Romano aún son objeto de debate entre los historiadores, pero la mayoría estaría de acuerdo en que fue el resultado de la interacción de una serie de factores que causaron una descomposición política interna y una vulnerabilidad a la presión exterior. Sería, por tanto,
demasiado simple ver la degradación ambiental como la única o incluso la principal causa de su declive y caída, pero no cabe duda que fue un importante factor coadyuvante y que las dificultades para conseguir el excedente alimentario se necesitaba para alimentar a la población de Roma y a los grandes ejércitos permanentes fue una de las causas de la debilidad interna del imperio.